Mi nombre es Araya Rieta y estaré hablando sobre el resumen y la introducción. Resumen. La práctica de laboratorio sobre el solenoide trata de entender cómo se forma el campo magnético cuando pasa corriente eléctrica. Vemos ideas básicas como qué es el campo magnético y usamos la ley de Ampère para analizarlo. El objetivo es aprender con experimentos cómo funcionan estos campos y cómo usar ese conocimiento para resolver problemas, especialmente en ingeniería. Introducción. En esta práctica de laboratorio estudiamos cómo se genera el campo magnético en un solenoide. Aplicamos lo que aprendimos en teoría, como la ley de Ampère, y lo comparamos con lo que observamos en el experimento. Así entendemos mejor cómo funcionan las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Esta práctica es importante porque nos ayuda a comprobar la teoría en la vida real. También nos permite mejorar habilidades como analizar resultados y entender datos, lo cual es útil para resolver problemas de forma más práctica. Además, sabemos que estos conocimientos vienen de estudios realizados por científicos como Ampère, y gracias a eso hoy podemos entender mejor estos fenómenos y usarlos en la práctica. Mi nombre es Valerie y a continuación les voy a explicar el marco teórico y el diseño experimental de esta experiencia acerca del campo magnético en un solenoide. El campo magnético es una magnitud vectorial que se genera por el movimiento de cargas eléctricas y describe la influencia de imanes y corrientes en el espacio. Se representa mediante líneas de campo que indican su dirección. Una de las leyes fundamentales que permite analizar estos campos es la ley de Ampère, la cual establece que la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es proporcional a la corriente eléctrica que atraviesa dicha trayectoria. Matemáticamente se expresa como una integral de línea, lo que facilita el cálculo del campo en sistemas con alta simetría, como conductores rectos o bobinas. Un caso particular de gran importancia es el solenoide, que consiste en un alambre enrollado en forma de hélice. Cuando circula corriente por él, se genera un campo magnético en su interior, que es aproximadamente uniforme y paralelo al eje del solenoide. Este campo depende de factores como la corriente eléctrica I, el número de espiras N y la longitud del solenoide. El campo magnético dentro de un solenoide ideal se describe mediante la expresión B igual a nu sub 0 por N por I, donde B es el campo magnético, nu sub 0 es la permeabilidad del vacío, N es el número de espiras por unidad de longitud, e I es la corriente eléctrica. Este modelo permite comprender el comportamiento de dispositivos electromagnéticos utilizados en ingeniería, como electroimanes, motores y transformadores, siendo clave para interpretar los resultados obtenidos en la experiencia. En cuanto al diseño experimental, los materiales y equipos utilizados fueron el solenoide, el sensor de campo magnético, los cables de conexión, la interfaz universal 850, el generador de señales Pasco, soportes y un computador con software de recolección de datos. Primeramente, se realizó el montaje experimental del solenoide conectándolo al generador de señales mediante cables de conexión, asegurando un circuito adecuado para el paso de corriente. Se ubicó el sensor de campo magnético en el interior del solenoide, procurando que la sonda quedara posicionada en el centro de la bobina y completamente insertada, con el fin de obtener mediciones precisas del campo magnético interno. Posteriormente se encendió el sensor presionando el botón correspondiente, TARE, para calibrarlo antes de iniciar la toma de datos. Se configuró el generador de señales ajustando inicialmente un voltaje de 0.3 voltios y se activó el sistema para permitir el flujo de corriente a través del solenoide.
Se activó la opción de vista previa en el software para observar en tiempo real las mediciones del campo magnético, esperando unos segundos hasta que los valores se estabilizaran. Luego se procedió a registrar los datos del campo magnético para el valor inicial de voltaje. Luego se incrementó el voltaje en intervalos de 0.3 voltios hasta alcanzar un máximo de 2.4 voltios, registrando en cada caso el valor correspondiente del campo magnético. Finalmente, se organizaron los datos obtenidos para su posterior análisis, con el objetivo de evaluar la relación entre el voltaje aplicado, y por ende la corriente, y el campo magnético generado en el solenoide. Bueno, primero que todo, mi nombre es Mason Sarabia y en esta práctica analizamos el comportamiento del campo magnético generado por una bobina, teniendo en cuenta dos cosas principales, la posición y la corriente eléctrica. Primero, con respecto a la posición, al valorar los datos de la tabla 1, se nota que el campo magnético no cambia de forma lineal, es decir, que no aumenta de manera constante. Más bien, lo que pasa en el campo empieza con valores bajos en los extremos. Luego él va aumentando poco a poco hasta llegar a un valor máximo dentro del centro de la bobina. Ese valor máximo es de aproximadamente 0.09 metros y después este mismo valor vuelve a disminuir. Esto tiene bastante sentido porque el campo magnético se genera por la suma de los efectos de cada espira. Entonces en el centro es donde esas contribuciones se combinan mejor y por eso el campo ahí es más fuerte. Ahora, si miramos la segunda parte del experimento, que es la relación con la corriente, en la tabla 2 se observa algo diferente. Aquí sí se ve la relación más clara, porque a medida que aumenta la corriente, el campo magnético también aumenta. O sea que hay una relación casi proporcional, lo cual coincide con la teoría, específicamente con la ley de Biot-Savart, que dice que el campo magnético depende directamente de la corriente. También hay un detalle importante y es que en algunos valores del campo magnético son negativos, pero esto no significa que esté mal, simplemente indica que la dirección del campo va dependiendo de la referencia durante la medición. O sea, cuando estemos haciendo el proceso de medición, depende bastante de eso. Entonces, en cuanto a las pequeñas variaciones que se ven en los datos, eso es normal en este tipo de experimentos y puede deberse a factores como la presión de los instrumentos, la posición del sensor o incluso hasta las interferencias del entorno en el que se esté realizando. Entonces, en conclusión, el campo magnético es mayor en el centro de la bobina. Siempre su fuerza va a ser mayor en el centro de esta misma y disminuye hacia los extremos, por ende. Y además aumenta cuando la corriente también aumenta. Y en general los resultados coinciden bastante bien con lo que se esperaba teóricamente. Bueno, mi nombre es Jesús Gutiérrez y hoy le vengo a explicar el punto 2 y 3 del cuestionario. En el punto 2 se variaron los valores de corriente eléctrica en el circuito y para cada uno se determinó el campo magnético dentro del solenoide. Esto se hizo utilizando los datos obtenidos, ya sea medidos con el sensor o calculados con la ecuación. En este caso, calculados con la ecuación. Con esos valores se completó la tabla correspondiente y posteriormente se construyó la gráfica que se ve ahí en pantalla. La gráfica de campo magnético en función de la corriente. En ella observamos su comportamiento, que al incrementar la corriente, el campo magnético también incrementa de manera constante, de manera constante, evidenciando un comportamiento lineal y directamente proporcional. Seguimos con el punto 3, donde se analizó la relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica a partir de los resultados obtenidos. Con base en la tabla y la gráfica se concluyó que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, es decir, que ambos aumentan o disminuye de manera lineal. Gracias. Lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Santiago Mendoza
En el punto número 5 tenemos determina el valor de n y el porcentaje de error a partir de los resultados del punto 4. Ya que la pendiente dio como resultado 0.0333 t sobre a, entonces quedaría para determinar el valor de n 4pi por 10 a la menos 7 de t por la pendiente sobre a. Esto daría un aproximado de 1.2566 por 10 a la menos 6 de t multiplicado por m sobre a. Esto daría 0.0333 por 0.11 sobre 4pi por 10 a la menos 7. Esta operación da como a un aproximado de 0.003663 sobre 1.2566 por 10 a la menos 6. Y como resultado, un aproximado de 2.915 vueltas. Para poder hallar el error, damos como operación 2.920 menos 2.915 sobre 2.920 por 100. Esto daría 5 sobre 2.920 por 100, de un aproximado de 0.17%. 0.17% es un error muy bajo, en lo que esto significa que en los dos resultados y datos esperados son excelentes. Pregunta número 4. Determine el valor de la pendiente de la recta obtenida en el punto 2. ¿Qué representa? En el A tenemos 0.008 a, 2.67 por 10 a la menos 4 de t. En B tenemos 0.012 a, 4.00 por 10 a la menos 4 de t. La pendiente quedaría como 1.20 por 10 a la menos 3 menos 2.67 por 10 a la menos 4. Eso entre 0.036 menos 0.008 da un total de 9.33 por 10 a la menos 4 sobre 0.28. Esto es un aproximado de 0.0333 t sobre a. Esto quiere decir que la pendiente representa un factor de proporcionalidad entre campo y la... Buenas, mi nombre es Marco Montenegro y la conclusión del cuestionario fue que a través del desarrollo del cuestionario se comprobó cuantitativamente que la magnitud del campo magnético dentro del solenoide es directamente proporcional a la intensidad de corriente, validando la relación lineal observada en la gráfica B versus I, el cual de la pendiente permitió obtener un valor experimental de 2.915 vueltas para el número de Spiders, lo cual arroja un margen de error de 0.17% en comparación con el valor teórico de 2.920. Este resultado es excelente y demuestra que el factor de proporcionalidad obtenido mediante la regresión de los datos es una representación fiel de las propiedades físicas del solenoide utilizado en el laboratorio. Ahora pasamos a la conclusión de la experiencia. La práctica permitió verificar experimentalmente los principios de la ley de Ampère y el comportamiento de los campos electromagnéticos en sistemas con simetría. Se evidenció que el campo magnético no es uniforme en todo el eje de la bobina, por el contrario, presenta una variación no lineal respecto a la posición, alcanzando su punto máximo en la región central, cerca de los 0.09 milímetros, y decayendo simétricamente hacia los extremos.
Esta experiencia fue fundamental para fortalecer habilidades en el análisis de datos y la interpretación de resultados experimentales, permitiendo conectar conceptos abstractos de la física aplicada con dispositivos tecnológicos como motores y transformadores que son esenciales en la formación